Feliz sábado, hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. ¿Cuántos se sienten bendecidos esta mañana? Hemos venido a honrar y a bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? Quiero agradecer al equipo de trabajo que nos hemos encontrado aquí en República Dominicana. Nos hemos conocido por primera vez. No nos habíamos conocido ni con el hermano Ramón, ni con el hermano José, que viene desde Puerto Rico, ni con la hermana Sujei, que viene también desde la capital, ¿no? Nos habíamos conocido a través de las redes con ellos, y creo que con algunas personas de aquí probablemente también habremos hablado. La verdad, como hay muchísima gente que nos habla, no tenemos guardado el contacto de muchos. Así que yo voy a pedir, ¿dónde está el equipo? Vengan para acá, mis hermanos, adelante, el equipo que nos acompaña. Ven mi hermana Sujei, mi hermano José, vengan por acá. Me siento más en confianza cuando ustedes están cerca mío. Así que vengan por acá, siéntense en los primeros sillas. Aquí está Ramón. Muchas gracias, mi hermano Ramón, por permitir que estemos en esta mañana en este lugar. Sí, siéntense cerca, aquí, adelante, hermanos. Yo entiendo, he llegado a comprender de que el tema más debatido en los últimos años, ¿saben qué va a ser? El sábado versus el domingo. ¿Cuál es el último tema que va a ser debatido? El sábado versus el domingo. Este va a ser uno de los temas más debatibles, pero déjenme contarles algo con mucha tristeza. Muchísima gente que cree que el sábado es el día del Señor no ha podido todavía defender ciertos argumentos que se andan dando hoy en día. Hay un argumento que es poderoso para muchas personas y que ha sido muy difícil de debatirlo. Yo lo veo porque antes participaba en muchos grupos de debate, ahora miro las redes sociales y encuentro una pregunta que viene de parte de la iglesia evangélica y de parte de la iglesia católica. ¿Saben cuál es la pregunta? Que le hacen a cualquiera que guarde el sábado. Y yo estoy convencido de que la iglesia adventista es una iglesia que cree férreamente que el sábado es el día del Señor, como yo lo creo. Pero esta es la pregunta. ¿El sábado se dio a los gentiles? Esa es la pregunta. ¿Se dio el sábado a los gentiles? ¿Hay alguna evidencia bíblica que diga que el sábado se le dio a los gentiles? La respuesta es muy simple. Si la hay, demuéstrenmela y yo me hago evangélico, dice todo evangélico. O demuéstrenmela y yo me hago adventista, dice el católico. Si me demuestran bíblicamente que el sábado se haya dado a los gentiles y no existe esa evidencia, entonces, ¿cómo nosotros refutamos esa pregunta que viene con trampa? ¿Sí? Para entender y desbaratar ese argumento que todo evangélico se hace y ataca a todo guardador de la ley, le dice, ¿se dio el sábado a los gentiles o no? Respóndeme solamente con capítulo y versículo. ¿Alguien puede aquí? Sí. Ya, ¿dónde está ese verso que diga que el sábado Dios le dio a los gentiles? Adelante. Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3. Ahí dice que Dios santificó el séptimo día, pero no dice que se lo dio a los gentiles. A la humanidad completa. No, tampoco dice el texto ahí. Si nosotros vamos a hablar con una persona preparada, te va a sacar la mugre, como se dice, pero ¿por qué? Porque ahí te va a decir, aquí ni siquiera se está diciendo el texto que le dio al hombre, sino está diciendo que Dios lo guardó. Ellos te van a pedir evidencias bíblicas literales que digan que el sábado se le dio a los gentiles. A ver, les reto, y nótenme que yo creo como ustedes, defiendo la veracidad del sábado, pero hoy voy a tomar el papel de que cómo ustedes van a debatir gente así. A ver, quiero retar y voy a demostrar que la iglesia no tiene argumentos. A ver, capítulo y versículo que diga que el sábado Dios le dio a los gentiles. No me hagan perder el tiempo. Capítulo y versículo. En Génesis 1 al 3 dice que Dios santificó el sábado y que Dios lo descansó. Ni siquiera dice que le dio a Adán. No lo dice. Pero nosotros sabemos que sí, pero usando otros textos bíblicos, no ese. Entonces, se dan cuenta que cuando alguien te plantea un argumento fuerte, no hay argumento para debatir supuestamente. Yo vi a dos pastores adventistas, y disculpen que los tome así como ejemplo,
cómo fueron ciertamente apaleados para la gente delante de un sacerdote Luis Toro. Dos adventistas humillados. Y no digo que ellos no tenían la razón. Digo que la iglesia no maneja argumentos para cómo defenderse frente a estos ataques. Y si la iglesia no está capacitada, ¿cómo defender sobre el error? Permítame diciéndoles que hemos perdido el tiempo, porque este tema va a ser uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos. Y la iglesia tiene que prepararse para defenderse todos sus argumentos. ¿El sábado se dio a los gentiles, sí o no? Ya, demuéstrenlo. Vamos a ver, texto bíblico. Hay muchos principios, Muy bien. hay muchos principios en la Biblia que no hay un texto que lo diga claro, pero tácitamente se sobreentiende. Muy bien. Por ahí todavía podemos decirle no al evangélico, pero ellos lo que buscan simplemente es esto. Si no está escrito, dicen nosotros no creemos. O sea, agarran la Biblia cuando les conviene. Pero lo que hacen es cómo nosotros hoy van a aprender este tema. Vamos a refutar este Por tema. ejemplo, la Biblia no dice no fumes. Y en la antigüedad hubo adventistas que subían al púlpito fumando. Pero la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí. Y hay algo que se define por ahí. O sea, Claro. tácitamente no está expresado literal. pero Vamos hay a ver el punto, bien. tácitamente se entiende. Vamos a ver el punto. Pero déjeme decir algo también. Claro, el punto es lo siguiente, que estamos metiendo un ejemplo de acronismo. ¿Por qué un ejemplo de acronismo? Porque el tabaco no estaba en el tiempo que se dio la Biblia. Entonces, poner un ejemplo cuando había un mandamiento, a poner un acronismo cuando no existía, estaríamos hablando, demuéstrame que la Biblia habla de dinosaurios y la palabra dinosaurio es una palabra moderna. Pero en fin, hoy vamos a estudiar cómo vamos a defender este argumento. Y si usted toca conmigo este tema a la luz de la Biblia, usted va a salir con una visión diferente para que pueda defender lo que aparentemente es la herramienta más poderosa que usa la iglesia evangélica en contra de los guardadores de la ley. Amén. Ponga y apunte los textos bíblicos. Para eso nosotros necesitamos ir primeramente a ver los dos pactos. Si a usted le queda claro los dos pactos, usted no va a tener problemas de cómo poder refutar este argumento. Considerando una cosa importante. No existe, aunque ustedes lo busquen, no existe ningún texto literal que diga que Dios le dio el sábado a los gentiles. No existe ese texto literal, así que no pierdan el tiempo cuando alguien que les pregunte, porque no lo van a encontrar, y como no van a lograr encontrarlo, el otro tiene la ventaja de decirte, ya ves que no me puedes demostrar por ningún texto bíblico. Tú puedes argumentar, puedes decir, pero no vas a poder demostrar que hay una evidencia. Y así que no luchen con eso, porque ellos siempre y cuando, si te agarran en público, justamente, si hay un Luis Toro que te va a decir dónde está ese versículo, y te va a humillar porque no va a encontrar. Vas a argumentar, pero te va a decir, es argumento, quiero Biblia. Y dígame, ¿hay Biblia? ¿Puso Biblia? No. Y te apabolla. El detalle no es así. Vamos a ver lo siguiente. Primeramente, acompáñeme al primer pacto. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 24. Porque si no entendemos este tema, desde un principio, todos los argumentos van a ir en nuestro contra. Pero si entendemos, se van a dar cuenta que todos los argumentos que planteen van a ser derribados con un éxito tremendo. Amén. Éxodo capítulo 24 dice el verso 7 y el verso 8 lo siguiente. ¿Tienen el texto conmigo? Sí. Muy bien, si quieren apuntarlo sería bien. Yo sé que ustedes son estudiantes de la Biblia bastante fuerte y ahora les refresco la memoria nada más. Dice el verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Todas, ¿qué dice? Estas cosas. Primera pregunta, ¿con quién hizo Dios el primer pacto? ¿Con quién? Los israelitas. Con los israelitas, no solo con los judíos, porque los judíos son una de las 12 tribus de Israel. Dios hizo el primer pacto ¿con quién? Con los israelitas. Escuchen bien esta parte, considérenlo, no se les mueva de la cabeza. Dios no hizo el primer pacto con los romanos.
No hizo el primer pacto con Babilonia. No hizo el primer pacto con Egipcio. No hizo el primer pacto con ninguna nación que no sea específicamente una nación que genéticamente provenía de la descendencia de Abraham. ¿Estoy siendo claro? Genéticamente. Ahora, lo segundo que tienen que saber es que Dios no le dio leyes a ninguna nación con la que no hizo pacto, sino le dio leyes a la única nación con la quien él hizo ¿qué? ¿Estoy siendo claro? De nuevo repito el argumento. Cuando ustedes van a la Biblia, ustedes van a ver a Dios dándole leyes y mandamientos al pueblo con quien él hizo ¿qué? Ya. ¿Existe alguna evidencia bíblica donde Dios le haya dado leyes a otra nación que no sea la que Dios sacó de Israel o de Egipto al desierto? No, ustedes no van a ver eso. Sí, sí, A ver, sí. si avanzamos. Permítame. A ver. Mire, lo que pasa es que muchas veces nosotros, yo mismo me callo para ver en qué estamos nosotros, si estamos estudiando la Biblia sí o no. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, si algún extranjero, primero voy a dar esta cita, a Abraham capítulo 12 le dijo, en ti serán benditas todas las... ¿A quién estaba diciendo? A todo el mundo, ¿verdad? Ahora le dice en el pacto, dice, si algún extranjero quisiere celebrar la Pascua con vosotros, será circuncidado. La misma ley será para el extranjero y para el de vosotros. Muy bien. La misma ley. O sea, no Claro, otra claro. ley. Vamos a agradecerle la participación, hermanos. Si ustedes me permiten desarrollar, escúcheme mi hermano. El hermano está argumentando algo que está dentro del tema. Así que no nos adelantemos al punto. Lo que yo quiero dejar claro es que Dios no le dio leyes ni mandamientos a ningún pueblo que no sea ¿quién? A Israel. Eso yo quiero que quede clarísimo. Y esto no vamos a poder refutarlo, así querramos. Entonces yo quiero que quede bien claro que cuando Dios saca a un pueblo, Dios saca a la genética que literalmente proviene de Abraham. ¿Sí o no? Lo saca al desierto y le da leyes y mandamientos a ese pueblo. Lo primero que tenemos que entender es eso. Si nos desviamos del principio bíblico, podemos argumentar cualquier cosa. Segundo punto. Vamos a entrar a lo que el hermano está diciendo. ¿Sí? Que hecho está en parte de lo que yo tengo acá. Dios no le dio leyes a Roma, ni a los egipcios, ni a Babilonia, ni a ningún pueblo. ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero que conmigo consideren el significado de la palabra gentil. ¿Qué cosa es un gentil en el término bíblico y en el término hebreo? ¿Qué es gentil? ¿Alguien sabe aquí? Fuera de la jurisdicción de los... Palabra gentil significa fuera del pacto. La palabra gentil significa fuera de qué? El romano era fuera de qué? El egipcio era fuera de qué? Todas las naciones eran fuera de qué? ¿Quién es el único que estaba dentro? Israel. Entonces consideremos que todas las personas que no estaban en el pacto, no se le dio leyes, porque las leyes que aquí ustedes leyeron aquí, se le dio ya al pueblo que estaba dentro del pacto, y cuando se le dictó las leyes, esas leyes fueron confirmadas con sangre. ¿Leyeron aquí el texto que decía? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Ese pueblo no era Roma, ni Egipto, ni Babilonia, era Israel. El pacto que se hizo con sangre se hizo con un pueblo que nada tenía que ver ni el romano, ni el egipcio, ni el babilónico. Ellos estaban fuera de ese pacto y Dios no le dio leyes a ese pueblo. Es imposible probar eso. No existe evidencia bíblica ni evidencia histórica. Punto 2. ¿Cómo yo, que soy egipcio, podía pertenecer a un pacto que no es mío y podía guardar las leyes que Dios no me dio a mí, sino que le dio a quién? A un pueblo que no soy yo? ¿Estoy siendo claro? Entonces ahí vamos a emplear el punto que nosotros tenemos que entender claramente.
cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo 12, si ustedes retroceden un par de versículos, dice Génesis capítulo 12, el verso 37, así. Dice así Génesis 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés, o Éxodo, ¿verdad? Sí, Éxodo 12 estamos. Perdón, Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Mi pregunta es, estos hombres fueron los que recibieron el pacto, ¿verdad que sí? Verso número 38 dice lo siguiente. También subieron con ellos grande multitud de toda clase de gente. ¿Qué más? De ovejas y muchísimo ganado. Estas personas que subieron con los israelitas no fueron israelitas. ¿Estoy siendo claro? Y no cayó el pacto sobre ellos. Sobre los egipcios no había pacto, sino sobre los que genéticamente descendían ¿de quién? Los que les corría por las venas sangre de la genética ¿de quién? De Abraham. Y esta sangre no corría por los de Egipto. Esta sangre no corría. Después, ¿ya? Un ratito. Porque usted dice genéticamente, pero Abraham tuvo un hijo primero, que tuvo a Ismael. Y eso es genéticamente, aclare eso. Claro, sino que el detalle es que la promesa no se dio en la mujer de Agar, sino en la mujer de quién. Eso no necesito aclarar porque estoy con gente muy bíblica, pero gracias por el detalle. Ahora, según el punto específico, lo siguiente. Ahora, esa gente que subió con la nación, muchos de ellos querían pertenecer ¿a quién? Al pueblo. Pero la pregunta es, ¿podían ellos genéticamente pertenecer a ese pueblo? No. La única manera de permanecer, porque hay que entender que las leyes que Dios le da a Israel no eran para los extranjeros, para los que están fuera del pacto, sino para los que están dentro. Noten lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 12, y miren conmigo, vayan ustedes al verso. Sí, pero antes de eso, quiero que lean el verso 43. Dice así. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la orden de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. La pregunta es, ¿por qué un extranjero no debía comer de la Pascua? ¿Saben por qué? Porque la ley, los mandamientos no se dieron para el que estaba fuera, sino para el que estaba dentro. ¿Estoy siendo claro? Pero la pregunta es sencilla. ¿Cómo yo puedo aplicar para mi vida una ley que no se me dio a mí, que Dios no hizo pacto conmigo, pero yo quiero permanecer o pertenecer a ese pueblo que Dios sacó de Egipto y con quien Dios hizo pacto? Y ahí lo explica el texto. Sí, el verso 48 que dice, más si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale que circuncidado todo varón, entonces celebrará y será como uno, ¿sí? Pero ningún incircunciso podrá comer de ella. Ahora, la misma ley que aplicaba para uno, que Dios le dio a su pueblo, ahora aplica ¿para quién? Para el extranjero. Y el verso 49 dice, la misma ley será para el natural como para el extranjero. Voy a argumentar sobre esto. Este es el punto tan entendible que hay que hacerlo. Aunque la Pascua, que es ley que Dios le dio a su pueblo, esa ley no aplicaba a nadie más que a los que eran genéticamente de Israel. ¿Sí? Naturalmente así. Pero de cualquier otra nación que viniese adentro del pueblo y dijese, yo quiero practicar la ley que Dios le dio a ustedes, él tenía primero que la circuncisión era la señal de pertenecer al pueblo como también ellos pertenecían de la genética. Les hacía de lo mismo.
Escuchen bien, este es el detalle que nosotros no tenemos que dejar pasar por alto. Las leyes no se dieron a ningún extranjero. Las leyes se dieron ¿a qué? Al pueblo. Las leyes no aplicaban a los de afuera, las leyes se aplicaban a los de adentro. Pero cuando tú te circuncidabas, la misma ley era para ti y el mismo pueblo, eras permaneciente en el mismo pueblo y tú eras parte del mismo pueblo, aunque no desciendas de la línea genética ¿de quién? De Abraham. ¿Ven cómo se desarrolla el problema? Ya, el gran detalle es este, que si nosotros queremos involucrar a todas las naciones dentro del pacto, no existe eso. Por eso es que vemos varios ejemplos, como cuando nosotros vamos a Génesis 17, vemos la señal del pacto que era la circuncisión, y lo vemos eso en Levítico 12 también. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, a argumentar sobre textos bíblicos, tenemos varias cosas como ejemplo, como un extranjero que no tenía leyes, que Dios no se le dio leyes, ahora iban a pasar para ella de la misma manera. Por ejemplo, la circuncisión fue dado a Israel, ustedes lo van a encontrar en Éxodo 12:48, dándole también al que quiere permanecer o pertenecer al pacto. Ustedes van a ver que el sábado Dios la establece en el principio, pero se le da como mandamiento. La primera vez que aparece a Israel, pero ustedes van a ver que en Isaías 56, el extranjero que ha entrado en el pacto está llamado ¿a qué? A guardarlo de la misma manera que es guardado. Ustedes lo van a ver también cómo la gente se le dio, en el libro de Levítico, se le dio el no comer animales inmundos a los que estaban dentro del pacto. Y ustedes van a ver que en el libro de Levítico 17, esta misma ley aplica al que estaba ya involucrado dentro de ¿qué? Del pacto. Si hacemos un análisis de toda la Biblia, vamos a encontrar que los únicos que podían participar de las fiestas solemnes eran los judíos, los israelitas, que venían de la genética de Israel, circuncidados, por cierto, por ley al 8º día, pero las 7 fiestas solemnes, la luna nueva inclusive, y los sábados semanales, también eran observados por la gente que se había circuncidado, y ahora era la misma ley que Dios le dio a uno, también pasaba para el otro. ¿Estoy siendo claro? Entonces, ahora, el detalle que en el Antiguo Testamento, la ley, ojo, una vez más, la ley en el Antiguo Testamento nunca se le dio al gentil. La ley en el Antiguo Testamento se le dio ¿a quién? A un pueblo. Para yo guardar la ley de Dios, tenía que salir ¿de dónde? Dejar de ser un goín, un extranjero, un gentil, y ser ¿qué? Alguien dentro del pacto. Solo así podía yo obedecer la ley ¿de quién? De Dios. ¿Estoy siendo claro aquí? Ahora vayan conmigo al libro de Jeremías, el capítulo Jeremías, capítulo 30. O vamos al 31, vamos a avanzar. Si tienen la cita conmigo, Jeremías 31 dice así. Entonces vamos a dar una brecha para empezar a hablar un poquito acerca del segundo pacto. ¿Con quién se hizo el segundo pacto? El primer pacto se hizo con Israel. ¿Y el segundo? ¿Con quién se hizo el segundo pacto? ¿Con Israel, con los gentiles o con Israel espiritual? Porque Israel espiritual. Muy bien. Con Israel espiritual. ¿Dónde está ese versículo? Con los gentiles dice aquí. ¿Dónde está ese versículo? Hermanos, el segundo pacto se hizo con el mismo pueblo que se hizo el primero. Así que no me saquen de contexto lo que la Biblia nos dice. Si alguien dice que el segundo pacto se hizo con Israel espiritual, lo tiene que demostrar.
Si alguien dice que se hizo con los gentiles, lo tiene que demostrar. Jeremías 31:31 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, tiempo futuro para el tiempo de Jeremías, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de ¿quién? ¿Con quién se debía hacer el segundo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pastor, ¿qué significa esto? Y yo sé que algunos lo saben, y para el que no lo sabe, lo voy a decir en un minuto, y para el que sabe lo refresco la memoria. Escuchen bien. En los tiempos del rey Salomón, después de la muerte de Salomón, su reino, el reino de Salomón, se dividió en dos. 10 tribus quedaron para el norte, las 10 tribus del norte, con su rey Jeroboam, y las 2 tribus del sur se quedaron con su rey Roboam. ¿Sí? Dios tenía de alguna manera un trato con Jeroboam y le dijo, mira, tú vas a ser rey sobre estas 10 tribus para siempre, pero mantén el pacto. Y lo mismo le dijo a quién, al rey, al rey David le prometió lo mismo, sí, a los reyes que tenían después les prometió lo mismo, pero el detalle es que Jeroboam desobedeció al pacto, y los israelitas eran ahí considerados como 10 tribus ya. Las 10 tribus del norte tienen un nombre, se les llama la casa de Israel. ¿Sí? ¿Cómo se le llamaba a las 10 tribus del norte? La casa de Israel. Y a las 2 tribus del sur se les llamaba la casa de Judá, porque estaban 2 tribus ahí en una, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estaban los 2 ahí. ¿Amén? Ya. Entonces, cuando Dios está diciendo en Jeremías, vienen días que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, está diciendo, voy a hacer un nuevo pacto con las 12 tribus de Israel. Ese nuevo pacto no es el antiguo pacto hecho en el desierto, ese día, cuando Dios visitó a su pueblo. Ese nuevo pacto era un pacto que vendría del futuro, el cual lo vamos a ver su cumplimiento. Lo que quiero que quede claro es que el nuevo pacto, Dios promete hacerlo ¿con quién? No con un Israel espiritual, no con un Israel o con los gentiles. Dios lo promete hacer con el mismo pueblo, con el mismísimo pueblo. Amén. Así que ustedes van a ver que Cristo hace lo mismo, un pacto con 12 discípulos, ¿sí? Todos judíos, me explico, pero aplica la misma porción en el sentido, el mismo, aquí hubo un pacto con sangre en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Y en el Nuevo Testamento, Jesús, en el libro de Lucas, también aplica lo mismo, el mismo detalle de que él esa noche en la cena, vamos a leerlo este texto, Lucas 22:20, para poder ver que el segundo pacto es con sangre, ya no una sangre de animal, sino que Cristo promete su propia muerte. Lucas 22 dice así el verso número 20. Vamos a ver. Permítame leerlo para que se escuche y que todos podamos captar. Lucas, el capítulo 22, dice así el verso número 20. Lo leo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, que por vosotros se ha derramado, se derramaría, porque aún no había sucedido. El detalle es, cuando ustedes van a Hebreos 8:8, van a encontrar que el libro de Hebreos hace alusión a Jeremías 31:31 y lo aplica en Hebreos 8:8, donde en Hebreos 8:8 dice, he aquí vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa ¿quién? De Judá. Ese
es lo que está arrastrando el autor de Hebreos, diciendo que ese pacto lo hizo con el mismo pueblo. No estaban ahí ninguna nación. En el nuevo pacto no hay rastro para el peruano, para el boliviano, para todas las naciones. No, es un pacto hecho única y exclusivamente con un pueblo, con el mismo pueblo que no fue llamado al principio. También no es llamado en el nuevo pacto. La pregunta es la siguiente, y es la misma lo que se aplica en el nuevo pacto. Por eso ustedes no van a encontrar ninguna ley que se le dio al gentil, ni en el antiguo, ni en el nuevo pacto. Sencillamente, cuando alguien dice, dime dónde el sábado fue dado a los gentiles, tú le vas a decir, ninguna ley fue dada a los gentiles en el nuevo pacto. Todas las leyes que se dieron ¿a quién? A los que estaban dentro de ¿qué? Del pacto. A los que estaban dentro de ¿qué? Del pacto. Y ustedes van a ver que todos los gentiles que entraron al nuevo pacto están guardando las leyes que Dios le dio ¿a quién? A un pueblo. Cuando alguien dice, es que yo no guardo el sábado porque el sábado no se me dio a los gentiles, ¿sí? Yo no voy a aclarar con texto bíblico el mal planteamiento que ellos hacen con respecto a lo referente. Miren, entendiendo entonces esto, nosotros, por ejemplo, hablamos, alguien por aquí dijo, el nuevo pacto se hizo con un Israel espiritual. No, el Israel espiritual viene a formarse de otra manera, pero ellos también fueron añadidos a un pacto que Dios no los hizo con ellos. Y lo vamos a ver usando varios textos bíblicos. Por ejemplo, yo quiero que usemos Efesios el capítulo 2. Vamos a leer Efesios el capítulo. El que no entendió este libro ya, con todo lo que se está diciendo, Efesios el capítulo 2, dice así el verso número 11. Yo sé que ustedes van a leer todo el capítulo, pero vayan conmigo a los textos claves. Efesios el capítulo 2, el verso número 11, dice así. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha por mano la carne. Ahora, noten el punto. En aquel tiempo, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas. ¿Qué más dice? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo quiero parar un momento aquí para ir analizando con ustedes. ¿Quién está hablando aquí? Pablo le está hablando ¿a quién? A los gentiles. ¿Sí? Pablo le está diciendo a los gentiles, ustedes en otro tiempo, ¿cuál es ese tiempo? Antes de aplicar el verso 15, antes de que ellos conozcan a Dios, antes de que conozcan y acepten la sangre del Mesías, ustedes en otro tiempo estaban sin Dios, alejados de ¿qué dice? De la, uno, digan conmigo, ciudadanía. ¿De qué estaban alejados? De la ciudadanía. Segundo, de los pactos. ¿De qué? De los pactos. ¿Y cómo es que los efesios, que estaban alejados de la ciudadanía y de los pactos, ahora entraron a un pacto que Dios no lo hizo con ellos, sino lo hizo solamente con un pueblo? ¿Sí? Y la respuesta dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, lo que en otro tiempo estaban alejados, han sido hechos ¿qué? Cercanos. El apóstol Pablo en varias partes lo explica, que ustedes han sido injertados en una planta que ustedes no son prácticamente de esa planta. Ustedes eran de otra planta y que por algunas ramas que se cayeron, ustedes han venido a ser ¿qué cosa? Injertados. Pero recuerda, no es que sigues perteneciendo a esa planta, sino que has sido colocada en una planta donde naturalmente tú no estuviste allí.
¿Estoy siendo claro acá? Entonces entendamos que, ¿saben por qué los gentiles guardamos el pacto? ¿Saben por qué los gentiles guardamos el pacto? No porque Dios le dio a los gentiles el pacto. ¿Y saben por qué los gentiles guardamos los mandamientos? No porque Dios le dio a los gentiles guardar los mandamientos, sino porque siendo gentiles nos hemos incluido, ¿en dónde? En el pacto. Y toda persona que se incluye en el pacto va a guardar las leyes que Dios le dio a los que están dentro de ¿qué? Del pacto. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Yo estoy regido por la ley de mi país. ¿Estoy siendo claro? En mi país, el que roba un teléfono no se va a la cárcel, porque tiene que robar desde una suma de dinero mayor a la cantidad de un teléfono para poder ir a la cárcel. Si tú le prestas dinero a una persona como $5,000 en Perú, tú no vas a la cárcel porque ¿para qué le prestas? ¿Sí? No fue nuestro problema. Si te encontraron que lo estafaste, sí, vas a la cárcel. Pero si tú le diste el dinero, por dar dinero a alguien no hay justicia ya. Esa es la ley de allá y yo me rijo en la ley de allá. Lo llevo a un hermano de acá y le digo, préstame 20,000 soles, que serían, no sé, unos, no, por ahí. Y me presta en Perú, le digo, acá nadie hay justicia. Te va por ahí y nadie le va a hacer justicia porque está en Perú. ¿Sí? ¿Sí? Yo, bajo mis leyes, bajo mi nación, soy protegido. No me pueden culpar por algo que no. Estoy siendo claro. Pero yo no sé cómo funciona la ley aquí. Puede ser igual, puede ser diferente. Yo no lo sé. Pero déjenme decirles que yo no puedo venir con mis leyes de la cabeza de Perú, lo que funciona, y querer aplicarlo acá. Sí, no puedo venir de esa manera. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Tú cuando eres un gentil, el gentil no tiene ley. Por eso la palabra gentil viene del griego, del hebreo goín, que significa fuera del pacto. Y recuerda que Dios no tiene leyes a los que están fuera, sino a los que están ¿qué? Dentro del pacto. Ahora, cuando tú entras al pacto del Señor, cuando tú entras al aceptar la sangre de Cristo, las leyes que Dios le dio a su pueblo automáticamente pasan para ti. ¿Sí? Entonces tú no puedes decir, yo estoy ahora dentro del pacto, pero no me puedo regir por las leyes que Dios le dio a su pueblo. Es una locura lo que están diciendo. Es como decir, yo quiero vivir en Dominicana, pero quiero regirme bajo las leyes de Perú. No funciona eso así. Entonces automáticamente la Biblia no tiene que decir que Dios le dio ley a los gentiles, porque Dios nunca le dio ley a los gentiles. Dios le dio leyes a su pueblo. Y los que entramos a ser parte de su pueblo y de su pacto, las leyes pasan a ser de nosotros y lo tenemos que guardar automáticamente, porque el que ha entrado en la gracia de Cristo no puede quebrantar el pacto que Dios le dio a su pueblo. ¿Estoy siendo claro? Ese es un detalle muy importante, que nosotros no tenemos que pasar por alto. Y es lo que está diciendo Efesios. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo, ¿cuál es ese otro tiempo? Cuando no habías conocido a quién. Sí, cuando no estabas dentro de él. No estabas con la ciudadanía. ¿Qué más dice? Ni tampoco sin esperanza y sin Dios. Sin promesas y sin pacto. Simplemente, imagínense esta, ¿cómo le llaman esta? Cabaña, ya. Imagínate la cabaña. Todo el que está fuera de la cabaña está propenso al sol. Todo el que está dentro está, ¿qué? Automáticamente bajo la sombra de esta cabaña, ¿verdad? Ya, así lo mismo sucede. Dios le dio leyes y mandamientos a los que estaban dentro del pacto. Y saben que Cristo vino a hacer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y el gentil, para formar parte de ese mismo pueblo, él tiene que entrar. El gentil ya no puede ser llamado un israelita literal. ¿Él qué cosa es? Un israelita, lo que ustedes dijeron. ¿Un israelita qué? Espiritual. Él ha llegado a formar parte del mismo pueblo, con las mismas leyes, con los mismos derechos, pero él no puede ser un israelita literal. Pero considere que Dios no hizo pacto con israelitas literales, el segundo, con israelitas espirituales, sino con israelitas literales, que los
israelitas espirituales adoptaron ese nombre después de entrar, ¿a dónde? Al pacto. Sí captamos, ¿verdad? Aquí Está claro todo. está claro todo. Sí, no, que yo quería decir que por eso es que Pablo primero habla de ciudadanía, porque se está haciendo ciudadano se está haciendo judío, israelita automáticamente. Él era israelita. No, yo digo al que entra en el pacto, Claro. se está haciendo ciudadano. Correcto. Eso es lo que estamos... por eso es que en el libro de... Nosotros, por ejemplo, cuando entramos en 1 de Corintios 7, por ejemplo, ustedes van a ver que los que están dentro del pacto en la sangre de Cristo, no hace falta la circuncisión. ¿Por qué? Este es un detalle que quiero aclarar. Sí, primer punto, miren. En el antiguo pacto, la señal para permanecer o para entrar al pacto era a través de la circuncisión. Y Pablo dice que el nuevo pacto ya no es esa, sino que la señal de entrar dentro del pacto, ¿qué cosa es? El bautismo. ¿Aceptar a quién? Al Mesías. Le da Pablo a ese énfasis de la señal de haber entrado. Por eso es que cuando ustedes leen el libro de Romanos capítulo 2, verso 28, Pablo dice que la circuncisión nada es. ¿Sí? ¿Por qué? Hay otra cosa que quisiéramos entender, el punto específico aquí. Yo voy a ir avanzando. Quiero dos cosas. Primero, hay dos grupos de personas. Las personas que creen que el primer pacto o que el segundo pacto Dios lo hizo con los gentiles. Ellos involucran que el segundo pacto Dios lo hizo con los gentiles. Hay que entender que no, Dios lo hizo con Israel también el segundo pacto. Nosotros hemos sido llamados e injertados en Israel. No por la genética, sino por creer en Cristo, y formamos de todas las naciones un Israel en la sangre de ¿quién? Del Mesías. ¿Verdad? Ahora, hay otro grupo de cristianos que aceptan muy bien esta parte, que entienden muy bien que con Israel es el que se hizo el segundo pacto. Ellos consideran un endiosamiento, entre comillas, a Israel. Por ejemplo, la doctrina del dispensacionalismo enseña que nosotros vamos a ser salvos de dos maneras. El gentil va a ser salvo, ¿dónde? En el arrebatamiento de la iglesia, y el judío va a ser salvo durante el periodo de los 7 años. Eso enseña que la doctrina del dispensacionalismo enseña eso. Ellos creen, para los que pocos saben, o quizás muchos saben, el arrebatamiento de la iglesia, Dios viene a llevar a gentiles. Sí, pero hay 7 años aquí donde Dios va a tratar con su pueblo, dicen, con el pueblo literal, que son los judíos. Ahora, donde ellos dicen que todo Israel, ¿qué cosa? Va a ser salvo, basado en el libro de Romanos, un texto que también han transversado. Entonces, la mayoría, yo les digo, como las iglesias que nosotros pertenecemos, la Asociación Pastoral de las Iglesias Evangélicas, ellos creen que Israel hoy día mismo todavía sigue siendo, ¿qué cosa? El pueblo de Dios. Esta doctrina es bastante influyente. Si todo evangélico predica esa doctrina, y es casi como hablar, como cuando un adventista hablase en contra del sábado, así de hereje lo miran a una persona que empieza a decir que Israel ya no tiene que sigue siendo el pueblo de Dios aún en el presente. Les digo una cosa así: hoy en día el 97% de los judíos no aceptan ¿a quién? A Cristo. El 97%, no estamos hablando ni siquiera del 5%, estamos hablando de un pueblo pequeño, o sea, de una cantidad pequeña dentro de los judíos que aceptan al Mesías como el Salvador. Yo siempre cuando hablo les digo, ustedes pueden demostrarme, con un escrito está, no con argumentos, sino con un escrito está, pueden demostrar que va a haber salvación sin aceptar la sangre del Mesías. Segunda pregunta, ¿se puede decir que son pueblo de Dios todos aquellos que han despreciado la sangre del Mesías? Jesús se puso en pie frente a los judíos y les dijo así: yo soy el camino. ¿A dónde? Al Padre. Él era el camino al Padre. Nadie
sino por dónde. O sea, nadie puede ir a la presencia de Dios si no ha aceptado quién. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la resurrección. ¿Sabes que Jesús dijo que aquel que no cree en Él no va a resucitar? Él es la resurrección. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entendamos entonces eso. Yo sé que ustedes entienden muy bien este punto, pero gran parte del cristianismo, sobre todo cuando hablamos de la iglesia evangélica, en el 100% se cree que Israel va a ser salvo porque las promesas de Dios con ellos son irrevocables. Se aplica de esa manera, en serio. Así que hay dos maneras de salvar. Una, el gentil con su vida impecable, y el judío con solamente por ser, ¿qué cosa? Judío, y porque se le hizo una promesa, y las promesas son irrevocables, y los dones son, ¿qué? Irrevocables. Entonces Dios de alguna manera tiene que tener alguna salvación con ellos especial, tiene que tener un trato diferente con uno y con el otro. Esta teología, aunque parezca ficción, tienen hombres que se llaman doctores en ley. ¿Ustedes han escuchado de Armando Alucín? ¿Han oído de él? Óiganlo para que vean y comparen la teología que sostiene el dispensacionalismo con la doctrina que sostiene mayormente la iglesia, que no es dispensacionalista. Ahora, estos términos que estoy usando son términos teológicos, claro, pero sirven para que nosotros podamos tasar una cosa muy importante. Ambos grupos han caído en una exageración. El dispensacionalismo endiosa a Israel como que Dios hizo un pacto con ellos, en cual tiene razón. El primero y el segundo pacto lo hizo ¿con quién? Con ellos. Sí, y que ellos van a ser salvos sí o sí. Y el otro grupo dice, los israelitas en este tiempo son, ya no son pueblo de Dios. Sí, el otro grupo también es extremista, dice, los israelitas en este tiempo ya están perdidos, ahora nosotros, Dios ha hecho el segundo pacto ¿con quién? Con nosotros. Y la cosa no es así, tampoco, sino es el punto medio. Dios hizo un pacto con Israel y ese pacto es en el Mesías. Estoy siendo claro, tanto el gentil, hablemos así para entender términos claros, tanto el que no es del pueblo como el mismo del pueblo, ambos tienen que entrar a ese nuevo pacto bajo la sangre de ¿quién? Del Mesías. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? A mí no me gusta hablar mucho, por eso no hago temas muy amplios, pero quiero sacar el núcleo así del punto específico para que nosotros podamos defender este argumento. La pregunta que comenzó el tema, la tengo aquí escrito, es: ¿el sábado se dio a los gentiles? Ahora no. Tú tienes que decir, ninguno, no solo el sábado. Ningún mandamiento se dio a quién? A los gentiles. Matar, robar, todo eso, esos mandamientos que Dios le dio a quién? A un pueblo de Israel. Los gentiles mataban, quemaban a sus hijos, ellos no tenían leyes. Para ellos no era malo nada de eso. Solo podían respetar eso entrando al pacto. Estoy siendo claro acá, ¿verdad? Ahora, entonces cuando nosotros vemos, no todas las leyes que Dios le dio a un pueblo, ¿sí? A un pueblo en las cuales Él le dio mandamientos, leyes, y todo el que entraba a ese pueblo tenía que guardar lo que Dios le dio. Lo vimos, está así en el antiguo pacto y está así en el nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros digamos esto, nosotros respondemos, yo siempre digo, ninguna ley Dios le dio a los gentiles, no solo el sábado. No solo el sábado. Y a mí me gusta no solo demostrarles, sino también de alguna manera defenderme, mostrándoles a ellos que ellos guardan leyes que Dios no le dio a los gentiles. Por ejemplo, yo le hago preguntas así. Ustedes pueden decirme, porque ellos dicen, en el Nuevo Testamento, ¿dónde está que Dios le dio leyes a los gentiles? ¿Dónde está que Dios le dio el sábado a los gentiles? Porque todo eso era ley de Israel, dicen. Ya, muy bien. Esta es la pregunta que usted tiene que hacerlo. ¿Dónde Dios le dio una prohibición
en el nuevo pacto a los gentiles de que no se casen entre familias. Esa es una ley que se guarda en toda iglesia evangélica. ¿Sí? Esta es la pregunta. ¿Dónde en el nuevo pacto Dios ordenó a los gentiles que no se casen entre familiares? ¿Me explico? ¿Sí? No existe esa evidencia en el Nuevo Testamento, ni siquiera en el Nuevo Pacto. Esa evidencia la encontramos en el libro de Levítico 18:6. Y es más, toda iglesia evangélica, hubo un escándalo de una evangelista que se casó con un personaje en Honduras que tenía su mismo apellido. Ella decía que nunca se habían conocido. Ustedes saben, yo por ejemplo mi apellido es Ortiz, ¿verdad? Creo que aquí me encontré en Güey con un hermano también Ortiz, y Ortiz hay bastantes. O sea, lo raro es que ellos se conocieron con su esposo, no sé de qué parte, no tenían relación de familia y se casaron. Entonces fue un escándalo tremendo dentro de la iglesia evangélica porque dijeron se casaron entre familiares y entre primos. Yo les pregunté, ¿por qué se escandalizan si se casaron entre primos? No es que yo esté a favor, estoy en contra, pero yo usé el argumento. ¿Por qué se escandalizan que estos dos se hayan casado entre primos, supuestamente entre primos, si ustedes dicen que la ley es para israelitas? Y la ley de no casarse entre familias está en Levítico 18:6. Ahora la pregunta es, ustedes que dicen que solo se rigen bajo el nuevo pacto, ¿dónde lo dice eso el nuevo pacto? ¿Dónde está la evidencia de que no hay que casarse entre familias? Y saben que todo pastor, inconscientemente, cuando tú le preguntas, te dice, eso está en Levítico y te va a llevar a ley, no te casarás con parientes. Te va a leer eso. Pero tú le vas a decir, pero esta no es ley que Dios le dio a quién. No, que esta es una ley de Moisés, que ellos lo llaman así, ley de Moisés. Ahora, ¿cómo tú estás aplicando la ley de Moisés acá? Yo te estoy preguntando, bajo la lógica, si yo no debo guardar el sábado porque no está en el nuevo pacto, y tú dices que no debes guardar una ley que no dice el nuevo pacto, entonces, ¿cómo estás aplicando una ley que tampoco lo dice el nuevo pacto y que tampoco se le dio a los gentiles? ¿Sí? Si hay que juzgar por eso, déjame decirte que estamos los dos en el mismo saco, le digo yo. Pero y cuando entonces le dicen a uno, como uno refuta que ellos dicen que eso se aplica a amar al prójimo. También. Exacto. ¿Cómo no la entendí, mi hermanita? Que ellos refutan eso diciendo que se le dio un nuevo mandamiento, amar a Dios. Amar al Los dos prójimo. Muy bien. mandamientos los mandamientos Muy bien, muy bien. Amarás a tu Sí, prójimo. voy a contestar ese argumento que es bastante bueno. A mí siempre me dicen, pastor, pero es que tú no sabes que Jesús trajo 2 mandamientos nuevos. Es lo mismo. ¿Sí? Yo le digo, ¿cuál es el primer mandamiento que Jesús trajo nuevo? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y dónde está eso? ¿Acaso Jesús cuando eso dijo lo sacó de su cabeza? ¿Estaba dando ese mandamiento? No, ese mandamiento está en el Antiguo. Deuteronomios 6:5. Y amarás a tu prójimo. Es amarte a ti mismo, dice la Biblia. Eso está. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está en Levítico 19:18. Si no mal recuerdo, pueden verlo ahora mismo. Ahí está ese mandamiento. Cuando Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy, no se estaba refiriendo que era nuevo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, miren, yo estoy demostrándoles para que ustedes se defiendan que ellos cuando les conviene guardan mandamientos que no lo dice el Nuevo Testamento por ninguna parte, que solo se lo dieron a Israel. Y cuando no les conviene, quieren de que ustedes demuestren bíblicamente esto. Les voy a poner un último ejemplo y luego le damos a usted. La iglesia evangélica es muy estricta en la manera de vestir, aunque también hay iglesias que son un poco más liberales, a juzgar por ello, pero les explico lo siguiente. La iglesia evangélica en su gran mayoría es una iglesia muy conservadora en la manera de vestir. ¿Sí? Es más, el 80% de la iglesia evangélica prohíbe que una mujer se ponga pantalón. Hablo de la iglesia evangélica como moral porque pertenezco a ella y veo cómo es.
Sí, una mujer que se ponga pantalón y ya está con su palo al hombro para que se queme en el lago de fuego ya. Tiene que cargar su leña para que quemarse ya sola. Ahora, la pregunta es, yo siempre les pregunto, ¿por qué eso? Y ellos responden así, porque está prohibido que una mujer utilice ropa de hombre. Sí, muy bien. Sí, y la pregunta es, ¿dónde lo dice en el nuevo pacto? Porque si tú me dices que no hay que guardar la ley de Moisés, entonces omitamos ese verso, vamos a ver en nuestra ley que nos corresponde a nosotros, porque el Evangelio piensa eso. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está prohibido que un hombre se vista como mujer y una mujer como hombre? ¿Dónde? ¿Dónde? En el libro de Deuteronomios. Ah, muy bien. O sea que tú dices que no judaizas a tu iglesia, porque judaizar a la iglesia es llevarlo a la ley de Moisés. Ahora tú le estás judaizando de una manera inconsciente. De la manera que estás prohibiendo. Y eso es regla como regla a rajatabla en la iglesia evangélica. Pero cuando tú preguntas si hay que guardar el sábado, ellos dicen, no es para los gentiles. No, porque esa ley fue para quién. Pero también el no casarse con un familiar, el no vestirse como hombre y como mujer, también era para Israel. ¿Y por qué lo guardo yo? Porque me introduje a Israel, ¿sí?, bajo el pacto, y esa ley es para mí ahora. Pero en este caso, ellos viven como en República Dominicana y quieren guardar una ley sí y la otra ley no. Cuando una sola ley rige, ¿quién? Para todos, ¿verdad? Yo voy a ir abarcando el tiempo, creo que... pero al hermano que le dije que levantó la mano... No, ya hermano, usted confirmó porque escucho que usted dice mucho ellos, no nosotros. Entonces yo le hablo como los evangelios porque yo soy a eso. Ah, ya, muy bien. Adelante. Sí. Ah, ya. Sí, ¿usted es evangélico? Yo me siento en familia con mis hermanos evangélicos. Ah, bueno. Denle la bienvenida. Pero esta es la razón, que sucede o no sucede esto. Y le voy a decir otra cosa. Como pastor evangélico, yo los días miércoles en Perú cuando estoy, me voy al grupo de pastores que somos más de 50. ¿Y sabes qué? Cuando ellos me dicen así, ve, el sábado no se debe de guardar porque está en el antiguo pacto. Y yo le digo, ¿y el diezmo? Porque la iglesia evangélica, en la gran mayoría, si no diezma, hermano, está disciplinado. Pero ¿dónde hay base en el nuevo pacto para decir eso? No existe. Ah, ya, eso lo dice el antiguo pacto. Y basado en el antiguo pacto es que se observa. Es que ellos lo observan, pero ellos no. Hay que decir que la primicia... a mí me escribieron los hermanos de Colombia, hermanos de la iglesia evangélica, la Cuadrangular y otras, y me contaron todo lo que sucede en estos principios de año. ¿Saben lo que sucede? Las primicias se tienen que dar sí o sí en la iglesia evangélica. Y escuchen bien lo que voy a hablar un poquito sobre las primicias. Pongan atención. Existen 7 fiestas solemnes en Levítico 23. La primera es la Pascua. La segunda, los panes sin levadura. La tercera, las primicias. La cuarta es la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. Viene la otra fiesta que es la fiesta de trompetas. Viene la otra fiesta que es la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Y viene la otra fiesta, la séptima, que es la fiesta de las cabañas. ¿Y saben qué dice la iglesia evangélica? Todas estas fiestas están, ¿qué? Abolidas porque era ley de Moisés, se le dio a un pueblo, se guardaba allá en Jerusalén. Pero cuando se habla de dinero, se agarra las primicias que están en medio de las 7 fiestas y se quiere aplicar y urgentemente para irnos de vacaciones. ¿Para qué más? Hay que manipular a la gente y decirle la ley de Moisés está anulada. Menos la primicia, porque aunque esté dentro de la ley de Moisés, es una fiesta vigente. No, de verdad se lo digo. Pero se acude y se dice lo siguiente: el que me guarda una ley de Moisés está obligado a guardar ¿qué? Toda la ley. Entonces ya me guardaron una ley, ya estoy contando 2, ya estoy contando 3, estoy contando ya 4. Entonces ahí yo les digo, ¿se dan cuenta? Que el que está judaizando a la iglesia son ustedes. Porque yo lo estoy llevando a la iglesia a la ley de Dios. No como ustedes dicen a qué. ¿A la ley? A la ley de Moisés. Pero ya que están aquí mis hermanos evangélicos, me gustaría que me hagan una pregunta, la más difícil que exista, con respecto a la abolición de los 10 mandamientos. ¿Por qué
¿Por qué razón? Y no lo digo de una manera jactanciosa, pero hemos debatido por varios años este tema y no conozco ningún argumento nuevo que no se haya dicho con respecto a la nulidad de los 10 mandamientos. Este argumento de que el sábado no se dio a los gentiles es un argumento, en primer lugar, la persona que está haciendo esa pregunta desconoce que no solo el sábado no se le dio a los gentiles, ninguna ley se le dio a los gentiles, ninguna ley. Dicen, Dios no le dio el sábado Dios le dio el sábado ¿a quién? A Israel, dicen ellos. Sí, Dios le dio el sábado a Israel. Pero la pregunta es, ¿Dios le dio en una tabla, en 2 tablas de piedra, una ley? ¿O le dio 10? 10. Le dio 10. Yo le pregunto, matar, robar, cometer adulterio, que estaban en esos mismos mandamientos, ¿a quién se le dio? A Israel. Los 10 mandamientos Dios le dio a Israel. No solamente el sábado, sino que los 10 pasaron para Israel. ¿Estoy siendo claro? Si Dios le dio, si yo no guardo el sábado, porque Dios no me dio a mí, sino a Israel, tampoco debo matar, tampoco debo cuidarme de cometer adulterio, porque en esas mismas tablas Dios le dio a Israel, porque no le dio a los gentiles, ¿eh? Los gentiles llegaron a guardar entrando al pacto. ¿Estoy siendo claro? Y así que es paradójico, es un poco difícil, me parece decir, ridículo decir, yo estoy en el nuevo pacto que es en Cristo, pero al mismo tiempo quiero desobedecer, ¿qué cosa? La ley del pacto. Porque automáticamente, al entrar dentro del pacto, tengo que guardar las leyes que Dios le dio al pueblo que está dentro del pacto. Termino en 3 minutos diciéndoles la siguiente manera. Pastor, ¿por qué entonces no guardamos toda la ley que estaba en el antiguo pacto si todas esas leyes tienen que pasar a nosotros? Porque hubo muchas leyes que quedaron anuladas, ¿qué? En la cruz. Ustedes se acuerdan que había 2 tipos de ley, desde Génesis hasta Deuteronomios. Hay 2 tipos de ley, una ley que escribió Dios, una ley que escribió Moisés. Una ley que fue escrita en piedra, otra ley que fue escrita en un libro. Una ley que era específicamente donde tenía contenidos de sombra y una ley que es completamente eterna. Sobre una ley Cristo dijo, yo no he venido a anular esta ley. Mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde caducará. ¿Sí? Pero no pudo haber dicho de la ley de Moisés, porque se anularon de la ley de Moisés muchos mandamientos que son más que jotas y más que tildes. Por eso no nos circuncidamos, no sacrificamos animales, no apedreamos a nadie, porque todas esas leyes eran leyes transitorias y que caducaron de alguna manera, ¿dónde? En la muerte de Cristo. Pero decir allí que se anularon la otra ley, que es ley de Dios, es una locura teológica y hacemos una pesadilla teológica, ya que la mayoría de nosotros repetimos cosas que no están en la Biblia. Hace poco venimos de una iglesia evangélica donde había pastores evangélicos. Yo le hice una pregunta a un pastor evangélico y le diga, ¿me puede recitar el primer mandamiento de la Biblia? Y me terminó recitando lo que no me sorprendería que otro pastor responda, es el primer mandamiento del catecismo. ¿Cuál es el primer mandamiento del catecismo? Amarás a Dios sobre todo la cosa. Yo le dije, hermano, discúlpame, pero ese no es el mandamiento de la Biblia, ese es el mandamiento del catecismo. Y claro, ahí no va a estar el sábado, ahí va a estar el domingo. Entonces, el detalle es que hemos desconocido este tema. ¿Y por qué? Porque este tema no se ha formado en nosotros. Es completamente antibíblico decir que los 10 mandamientos se terminaron anulando. Visitaba Bolivia, hablaba con el profesor de teología de la Universidad de la Iglesia Metodista. Le llamamos por teléfono y le dijimos, nos gustaría tener una entrevista con usted sobre el tema. Usted cree que el domingo es el día del Señor, yo creo que el sábado es el día del Señor. Entonces él nos dijo, bueno, yo pedí información porque quería conversar con los que forman a los pastores de la teología.
Entonces yo dije, bueno, mejor candidato que sea, no con un pastor que estudia en la universidad, sino con el profesor. Sacamos la cita y él dijo, bueno, vayan a mi casa. Fuimos hasta la universidad. Me acompañó un hermano Marcelo Vilca, no sé si usted lo conoce. Fui con él. Entonces entramos y hablamos de esto. ¿Por qué el sábado y por qué el domingo? Y ese video está en YouTube, le hemos puesto ahí, le pedimos autorización, claro, y él nos dijo sí, con la única condición que yo no quiero que salga mi cara, porque, bueno, no sé por qué, él es una persona muy influyente, pero dijo, bueno, y todos los temas, todas las preguntas que hicimos, si ustedes han visto, quedaron en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque no existe base bíblica ni base histórica para probar que el sábado ha quedado anulado y que en su reemplazo, para que sigan habiendo 10 mandamientos, sea colocado el domingo. Ya que cuando tú estudias la historia de los primeros 5 años o 5 siglos de la iglesia, desde el siglo I hasta el siglo V, tú encuentras a toda la iglesia guardando el sábado. Siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V. Los concilios que se armaban eran justamente para quitar esa mentalidad de la iglesia. Y ¿sabes qué? Aún el Papa Silvestre, él ordenó un ayuno obligatorio el sábado para que la gente deje de guardar ese día. Su lucha era contra ellos después de la institución. ¿Por qué? Si Pablo nunca les enseñó a guardar el sábado a los gentiles, ¿por qué lo guardaba la iglesia en el siglo II, III, IV, V? ¿Por qué lo guardaba? Por una razón. Porque ellos habían entrado al pacto y entendían que los que estaban en el pacto, todas las leyes que habían sido para un pueblo, ahora pasaban a ser también de ellos. ¿Sí? Por eso es que Dios en la tierra nueva establecerá lo mismo que fue establecido en la tierra nueva. Cuando Dios creó el cielo nuevo, ahí ustedes ven el sábado, ¿verdad? En el cielo nuevo, tierra nueva, ustedes van a ver qué cosa. El mismo sábado. Porque el plan de Dios fue eso, tener lo mismo, el principio y el final. Y dice en Isaías 66 que todos los sábados estaremos así en Jerusalén reunidos. Dice que no hay dominicales. Y esa palabra me tiene que golpear primero a mí. Me tuve que increpar con esa palabra y decir, bueno, yo tengo que decir y estudiar de dónde vino el domingo, porque la iglesia guarda el domingo y porque nosotros tenemos el domingo. Y tenía que, de alguna manera, aceptar, no solamente aceptarlo, sino que también emprender a defenderlo. Y como les digo, esta va a ser el pan de cada día y que nosotros tenemos que estar más preparados en cómo afrontar defensas en contra de el sábado. Y ojo, para muchos que me escriben al día, pastor, ¿y desde cuándo predicas el sábado de la iglesia adventista? Le digo, ¿perdón? ¿El sábado de quién? De los adventistas. Le digo, ¿y quién? ¿Ustedes patentizaron el sábado? Sáquense eso de la mente. El sábado no es adventista. El sábado es de Dios. Punto. ¿Sí? Que la iglesia se haya atribuido ese día es problema. Hasta en el nombre le pusieron adventistas del séptimo. Con razón que hay tanto evangélico haciendo problema y dice, ¿por qué guardas el sábado de los adventistas? Hay que aclararlo a la iglesia evangélica y hay que aclararlo a la iglesia adventista también. ¿Sí? No, de verdad, porque yo tengo mensajes aquí, a mí me llegan mensajes de cantidad al día. Y siempre me preguntan, ¿desde cuándo predicas la doctrina adventista? Y yo me digo, ¿cuál? ¿Me puedes señalar una? Me dicen el 4º mandamiento, el sábado. Y le digo, estás loco, hermano. Discúlpame. Que te vamos a llevar al 28, discúlpame. Pero el sábado no es adventista. Agradecemos que haya una institución en el mundo que se identifique y que defienda eso. Y todos deberíamos ser como eso. ¿Sí? Hermanos, y los hermanos evangélicos. No somos evangélicos. ¿Sí? Y a todos los que están. Escuchen bien lo que voy a decir. Iglesia, nosotros como cristianos que somos, tenemos que aprender a llamar doctrina a lo que es Biblia y doctrina a lo que es doctrina, porque sí hay doctrinas que sí surgieron en ciertas denominaciones, en concilios, pero netamente, específicamente, si hay una doctrina, se la tiene que probar ¿con qué? Con un escrito está. Que Dios nos bendiga. Vamos a seguir este día bajo la sombra del Omnipotente. Amén.